¿Qué motivaría a alguien a construir una vivienda donde un solo error pudiera significar la muerte segura? Desde casas solitarias en islas desiertas y hogares equilibrados sobre enormes pilares de piedra, hasta pueblos esculpidos en acantilados y asentamientos ocultos dentro de cráteres volcánicos. Estos son algunos de los lugares más increíbles que la humanidad ha llamado hogar. A medida que avanza el recorrido, descubrirás monasterios aislados, ciudades subterráneas, faros azotados por tormentas y otras ubicaciones extraordinarias donde la supervivencia humana desafía la lógica, la naturaleza y la imaginación. Skellig Michael, Irlanda. Desde las turbulentas aguas del Océano Atlántico Norte, Skellig Michael se eleva como una fría pirámide de piedra, donde el aislamiento no es solo un telón de fondo, sino la condición primera y más fundamental para la supervivencia humana. Esta antigua roca de arenisca alcanza una altura de 715 pies, azotada por vientos que superan regularmente la cifra de 100 millas por hora, mientras el aire cargado de sal se cuela por cada grieta y unión de la piedra, dañando lenta pero inexorablemente tanto las formaciones naturales como cualquier estructura construida por el hombre. La roca no da la bienvenida a los visitantes, los tolera brevemente, antes de que el mar vuelva a imponer su dominio. El camino hacia la cumbre no está pensado para la comodidad ni para la facilidad. Más de 600 escalones de piedra, sin barandillas, obligan a cada paso a pasar junto a acantilados abiertos y al mar rugiente, blanco como espuma, a cientos de pies bajo los pies, sin nada entre el escalador y el vacío, salvo la propia atención cuidadosa. En ese entorno brutal e implacable, las cabañas de forma de panal, erigidas por monjes cristianos primitivos, han perdurado más de 1000 años sin mortero, sin materiales modernos, únicamente con la destreza de manos que comprendían la piedra y la fe que justificaba el esfuerzo. Por eso, Skellig Michael no es solo una isla rocosa, sino la prueba de que, cuando el propósito es lo suficientemente fuerte, los seres humanos pueden transformar el borde mismo del mundo conocido en un lugar de resistencia, disciplina y extraordinario logro espiritual. El deseo de dejar una huella a veces exige que la gente viva precisamente donde casi todas las condiciones para la vida ordinaria son negadas de forma activa y violenta. Fanjingshan, China. Elevándose por encima de la capa de nubes a 8.438 pies sobre el nivel del mar, esta montaña antigua y aislada ha perdurado durante 1.400 millones de años como una solitaria testigo geológica del paso del tiempo, más antigua que la mayoría de las grandes cordilleras del mundo y que los fósiles de la mayoría de la vida compleja en la Tierra. El camino para tocar el cielo aquí requiere una voluntad férrea y una verdadera resistencia física, pues los visitantes deben conquistar casi 9.000 escalones empinados de piedra que se aferran al costado del acantilado, cada uno tallado por manos humanas en una roca que existía antes de que existiera cualquier mano humana. Directamente sobre un abismo profundo y boquiabierto, un estrecho puente de piedra conecta dos picos separados a una altitud de 8.200 pies, creando una travesía asombrosamente precaria que se ha convertido en una de las vistas realmente extraordinarias de toda China. Este es el reino exclusivo del raro mono dorado de Guizhou, espíritus antiguos de la era glacial que aún se refugian entre el gran bosque que envuelve las laderas inferiores de la montaña en un silencio verde perpetuo. El paisaje se vuelve aún más surrealista con una roca en forma de hongo de 33 pies de altura que se equilibra absurdamente sobre una base diminuta, habiendo sobrevivido millones de años de tormentas mediante algún milagro geológico de peso y geometría. Elevándose por encima de todas las preocupaciones y ruidos terrenales, este espacio sagrado es donde la frontera entre lo físico y lo espiritual se siente realmente delgada. Un lugar donde los humanos han escalado no solo para alcanzar la cima, sino para encontrar algo que el mundo inferior no puede ofrecer. Flotando en un océano de nubes blancas que ocultan el valle, Fanjingshan brinda la rara sensación de estar completamente en otro lugar. Casa Dalur, Islas Feroe. Situada en una meseta que cae directamente al océano a través de un acantilado de basalto de 100 pies de altura, Gasadalur se presenta como una fortaleza verde, suspendida entre montañas sombrías y el mar abierto. Al no existir bosque que ofrezca protección contra el viento, ráfagas que alcanzan 100 millas por hora desgarran cualquier forma de vida, obligando a los habitantes a lo largo de los siglos
a cubrir sus tejados con gruesas capas de hierba viva y suelo compactado para evitar que sean arrancados y arrastrados al mar. Con más de 250 días de lluvia al año, los campos verdes, aparentemente suaves, son en realidad esponjas frías y saturadas, listas para convertir el suelo bajo tus pies en un barro profundo que succiona al instante al abandonar los senderos de piedra. Cuando llegan tormentas severas, el agua de inundación mezclada con tierra y escombros transforma la cascada del pueblo en una herida abierta que se vierte directamente al océano, mientras los acantilados de basalto retumban con el impacto de olas que han cruzado todo el Atlántico para alcanzar este punto. El túnel de montaña, abierto en 2004, salvó finalmente al pueblo del aislamiento total, después de siglos en los que el único acceso era un empinado y peligroso sendero montañoso que los residentes mayores ya no podían transitar en invierno. Sin embargo, el túnel también permitió la llegada del mundo moderno, comenzando a disolver el silencio ancestral que había perdurado durante siglos, un silencio que moldeó el carácter de cada persona que habitó este improbable puesto verde al borde de Europa. Islas flotantes de los Uros, Perú. Para escapar de la violencia y la expansión territorial del Imperio Inca hace más de 500 años, el pueblo Uro tomó una de las decisiones más radicales de la historia humana. Abandonó por completo la tierra firme y creó una nación flotante de juncos sobre la superficie del lago Titicaca, a una altitud de 12.507 pies. Las islas que construyeron están tejidas con millones de cañas huecas de totora, naturalmente llenas de burbujas de aire, y se anclan al fondo del lago con cuerdas de raíces para que el viento y la corriente no arrastren a la comunidad entera durante la noche. Como las capas inferiores sumergidas están en contacto constante con el agua y se pudren día a día, los residentes deben añadir cañas frescas cada 15 a 20 días para evitar que su hogar flotante se hunda lentamente. Una rutina de mantenimiento que no tiene fin y no conoce feriados. Cada isla, al agotar su integridad estructural, debe ser reconstruida desde cero, alcanzando una vida natural de aproximadamente 30 años antes de disolverse de nuevo en el lago que la dio origen. La superficie de junco, blanda, hace que cada paso se hunda entre 2 y 4 pulgadas, creando una extraña sensación de flotar, como si se caminara sobre una almohada de agua viva que respira y se mueve bajo el peso. El detalle más extraño y revelador de la vida social uro es que cuando las familias tienen conflictos graves e irreconciliables con sus vecinos, pueden resolver el problema de la manera más literal imaginable. Cerrar la isla por la mitad, levantar las cuerdas de raíz y permitir que su propio fragmento de tierra se desplace tranquilamente a otra parte del amplio lago. No hay sistema legal, ni desalojo, ni disputa de límites, solo una sierra, alguna cuerda y el agua abierta. El faro de Bishop Rock, Reino Unido. Situado sobre una escasa roca de granito, apenas más grande que el propio faro, en medio del océano Atlántico abierto, Bishop Rock parece haber reclamado la isla más pequeña del mundo solo para enfrentarse a las olas más violentas del planeta en completa soledad. Para evitar que el mar lo desgarre durante las tormentas que azotan regularmente esta esquina del océano, la torre de 161 pies de altura fue construida con 6.000 toneladas de granito cortado con precisión, ensamblado mediante juntas en cola de Milano que bloquean toda la estructura en un único bloque interconectado de piedra ingenierizada. Cuando llegan las tormentas más intensas, y llegan temporada tras temporada sin falta, se han registrado olas de 98 pies de altura que sumergen por completo incluso los niveles superiores de la torre, convirtiendo el faro en una columna temblorosa, blanca como espuma, de agua turbulenta, que desaparece brevemente de la vista antes de reaparecer al pasar la ola. Dentro de la estrecha torre, los fareros vivían en una condición de aislamiento extraordinario, ocupando 10 pisos apilados muy estrechos, con apenas espacio para girar, manteniendo la luz durante meses del invierno atlántico, hasta que la estación se automatizó por completo en 1992 y comenzó a operar bajo control remoto desde la península. Con una luz que alcanza 27 millas sobre aguas abiertas, Bishop Rock advierte a los barcos de las mortales rocas sumergidas que han hundido cientos de embarcaciones a lo largo de los siglos, y sirve como un último y distante signo de esperanza para quienes navegan mares difíciles en busca de su hogar. Nido del Águila, Namibia.
En el antiguo y casi totalmente árido desierto de Namibia, el nido del águila no intenta conquistar ni remodelar su entorno, sino que se oculta entre los enormes bloques de granito que definen este paisaje como un refugio que ha aprendido a lo largo de generaciones a sobrevivir al convertirse en parte de la piedra. Esta tierra recibe menos de 4 pulgadas de lluvia al año en un año bueno, y en los años malos el cielo no ofrece nada, por lo que toda forma de vida, animal, planta y humana, se ve obligada a ralentizar su metabolismo, reducir sus ambiciones y soportar estaciones secas que pueden prolongarse durante años. La dureza aquí no se limita a la sed. Las temperaturas diurnas pueden ascender por encima de 104 grados Fahrenheit, mientras que las noches caen cerca del punto de congelación, comprimiendo un rango completo de extremos en el lapso de un solo día y convirtiendo la existencia ordinaria en una constante negociación entre fuego y hielo. Los bloques de granito dispersos por este territorio fueron una vez magma que se enfrió lentamente bajo tierra cientos de millones de años atrás, antes de que el viento y la arena dedicaran eras geológicas a desgastar la roca más blanda que los rodeaba, dejándolos al descubierto, como huesos antiguos que el desierto eligió revelar al cielo. Por eso, cuando la fría noche del desierto finalmente llega y las estrellas aparecen en millones, las paredes de piedra del nido del águila, que han absorbido la luz solar durante el largo día ardiente, liberan lentamente su calor almacenado en el interior. Un sistema de calefacción natural que no requiere más que paciencia y piedra. En este lugar solitario y magnífico, los humanos no conquistan la naturaleza, solo sobreviven aprendiendo a moverse con ella, como una sombra que sigue a la roca. Meteora, Grecia. Sobre pilares de arenisca que se elevan hasta 1312 pies sobre la llanura de Tesalia, los monasterios aparecen como pequeñas fortalezas sagradas, equilibradas al borde de lo imposible, asentados en dedos de piedra que se proyectan directamente hacia el cielo, como si la tierra misma se estirara hacia algo más allá de su superficie. Desde el siglo XIV, los monjes eligieron deliberadamente estas cumbres peligrosas e inaccesibles, sabiendo que cuanto más difícil fuera escalar la cima de la roca, mayor sería la protección de su comunidad frente a guerras, asaltantes y violencia política que consumían los valles inferiores. Antes de que en la década de 1920 se tallaran escaleras de piedra en los pilares, las únicas formas de llegar a los monasterios consistían en subir por escaleras de cuerda suspendidas a cientos de pies de aire libre, o sentarse dentro de una red de cuerdas, mientras un sistema de poleas operado por los propios monjes te izaba lentamente por la pared del acantilado. La experiencia psicológica de ascender en una red que se balanceaba sobre un abismo vertical, dependiente únicamente de la cuerda y de la fuerza de quien giraba la manivela, constituía una forma de preparación espiritual. Construir los monasterios fue una hazaña casi incomprensible de determinación. Cada ladrillo, cada viga de madera, cada vasija de agua y cada herramienta tuvieron que ser transportados a mano por la ladera, y en algunos lugares se requirieron 20 años solo para acumular los materiales suficientes en la cima antes de iniciar la construcción seria. En una época dorada, 24 monasterios activos funcionaban simultáneamente en los pilares. Hoy solo 6 sobreviven y continúan en funcionamiento, permaneciendo en silencio entre las nubes y el viento, como monumentos vivientes de la fe humana, del deseo de aislamiento y de una resistencia que ha perdurado más de 6 siglos. Monemvasia, Grecia. Desde el mar abierto, Monemvasia se presenta como una masa silenciosa y sin rasgos de roca gris, sin revelar que una ciudad antigua completa se oculta tras sus muros, como si el tiempo mismo hubiera cerrado una puerta y aislado al mundo exterior. La roca estuvo conectada al continente griego por un puente natural de tierra, pero un terremoto catastrófico en el año 1675 después de Cristo rompió esa unión y dejó la masa pétrea erguida como una isla de 984 pies de altura, rodeada por aguas profundas y por el constante movimiento del mar salado. Durante 1500 años desde esa separación, la niebla salina que se eleva del océano ha consumido silenciosamente la argamasa entre las piedras, suavizado las superficies talladas y desgastado todo rastro humano en las paredes exteriores, dejando una textura que resulta simultáneamente humana y geológica, imposible de atribuir completamente a la naturaleza o a la mano del hombre.
El nombre Monemvasia significa entrada única, aludiendo al hecho de que todo el asentamiento es accesible únicamente por un estrecho pasaje a través de la roca. Un punto de estrangulamiento que convirtió el aislamiento de la isla en una ventaja defensiva casi impenetrable contra cualquier invasor que intentara cruzarla a lo largo de los siglos. Monemvasia no es solo una ciudad medieval hermosa y bien conservada, sino también una prueba de que el aislamiento, cuando se comprende y se aprovecha, puede convertirse en la muralla más poderosa jamás construida, capaz de preservar la arquitectura, la cultura y la identidad de toda una civilización frente a la erosión del tiempo y a la conquista. Capilla de San Miguel d'Aguil, Francia. Elevada sobre la tranquila llanura volcánica de Auvernia como una aguja gigante invertida, este núcleo de lava endurecida se alza a 279 pies de altura y sostiene en su estrecho cenit una obra maestra arquitectónica sagrada que ha perdurado más de 1000 años, sobreviviendo a relámpagos, tormentas y al lento desgaste de la lluvia ácida sobre la piedra milenaria. Desde el año 969, hábiles constructores medievales colocaron cada ladrillo cuidadosamente tallado a lo largo de la superficie curva del acantilado, haciendo que la capilla parezca crecer directamente del pico rocoso en lugar de haber sido erigida sobre él. En el interior, limitado y dramáticamente estrecho, las bóvedas de cruce fueron diseñadas con una inteligencia geométrica excepcional para redirigir la presión estructural hacia los bordes del acantilado en lugar de hacia abajo a través del núcleo volcánico, permitiendo que el centro de la capilla parezca casi suspendido en su lugar. Los artesanos comprendían que la roca bajo ellos no podía soportar un peso ilimitado, y que la solución era diseñar un edificio que trabajara con la geología y no contra ella. Ese conocimiento dio lugar a un interior de sorprendente ligereza y gracia para una estructura construida en condiciones tan extremas. Para alcanzar la colorida puerta arqueada en la cima, los visitantes deben subir 268 escalones de piedra empinados que serpentean alrededor de la circunferencia del pilar, creando la sensación de ascender por el cuerpo de una serpiente gigante enrollada. La cumbre aislada, llena del constante sonido del viento que cruza la llanura de Auvernia, también ocultó una cámara del tesoro del siglo XI, sellada tras un muro, y olvidada durante siglos, hasta su descubrimiento en 1955. Parotakchang, Bután. Aferrado a la cara de un precipicio vertical a una altitud de 10.171 pies sobre el nivel del mar, este monasterio tántrico blanco y dorado parece desafiar la gravedad en medio del cielo abierto, una estructura que parece más colocada por alguna fuerza indiferente a las normas habituales de la ingeniería que construida. Cuelga a 2.953 pies sobre el fondo del valle, sobre cornisas de roca apenas lo suficientemente anchas para sostener lo que se posa sobre ellas. Y tanto la osadía de su arquitectura como la potencia de la leyenda que rodea su fundación lo convierten en un sitio religioso sin paralelo en la tierra. El monasterio está ligado a la historia del gurú Rinpoche, un maestro tántrico que, según la tradición, voló hasta este acantilado sobre el lomo de una tigresa transformada de una de sus consortes y meditó en una cueva aquí durante 3 meses antes de derrotar a los espíritus malignos que habitaban la montaña. Para llegar a este lugar sagrado hoy, los visitantes recorren aproximadamente 4 millas a través de un bosque de pinos cubierto de musgo, pasando miles de coloridas banderas de oración que crujen bajo el frío viento montañoso. Cerca del propio monasterio, el sendero cruza un estrecho puente de piedra sobre una garganta oscura, con una gran cascada rugiendo a su lado, un último umbral antes de acercarse a la puerta principal. Cuando la niebla se cierra alrededor del precipicio y solo los techos dorados permanecen visibles sobre el mar blanco de nubes, el monasterio parece desprenderse de la roca por completo y flotar libremente en el cielo, una imagen tan poderosa que borra de la memoria cada paso que se dio para llegar aquí. Huacachina, oasis en el sur del Perú, no es una ilusión ni un espejismo codu para engañar a los viajeros sedientos. Es un fragmento real de vida, atrapado en el fondo de dunas que se elevan hasta 1.600 pies a su alrededor. Un pequeño lago esmeralda dentro de un cuenco de arena dorada que parece no pertenecer a su ubicación. Este paisaje cerrado convierte al oasis en un conducto de calor, donde las temperaturas alcanzan 104 grados Fahrenheit durante el día y caen cerca de 0 grados Celsius por la noche. Porque esta zona del desierto peruano
recibe casi ninguna precipitación y el cielo no ofrece moderación alguna. El lago sobrevive únicamente porque el agua subterránea asciende lentamente a través de profundas fracturas geológicas en la roca situada bajo la arena, alimentada por fuentes que la superficie del desierto no revela. Sin embargo, el brillante color esmeralda que hace que Huacachina parezca tan acogedor y vital desde las crestas de las dunas oculta una realidad moribunda. Proliferaciones de algas, químicos agrícolas e industriales transportados por el agua subterránea y los desechos acumulados por la intensa presión turística envenenan silenciosamente el agua año tras año, reduciendo su calidad y su volumen simultáneamente. Por ello, Huacachina está rodeada no solo por los muros físicos de sus enormes dunas, sino por una presión invisible y creciente que el propio desierto no puede contrarrestar. El sueño de un oasis, agua fresca, sombra, vida en medio de la nada, existe aquí, pero es frágil de maneras que ninguna fotografía tomada desde la cima de una duna puede transmitir por completo. Civita di Bagnoregio, Italia. Encajada sobre una cima de roca volcánica blanda que se desmorona y encoge visiblemente año tras año, este lugar parece más un fantasma que una ciudad viva. Tiene más de 2000 años y lleva en su nombre la sentencia de muerte que la gente local le dio hace mucho tiempo. La città che muore, la ciudad que muere. Su lenta tragedia comenzó con un terremoto catastrófico que destruyó los bordes rocosos naturales y los senderos que conectaban la meseta volcánica con el paisaje circundante, dejando al pueblo aislado como una isla de piedra en medio de un duro valle de arcilla esculpido por siglos de lluvia. Desde esa ruptura, la única forma de acceder a Civita di Bagnoregio ha sido un único puente peatonal estrecho, empinado y expuesto, que une la meseta moribunda con el terreno estable más cercano, la última delgada cuerda que impide que la ciudad caiga por completo del mundo moderno. Pero incluso esa supervivencia sigue siendo precaria, porque la lluvia, la escarcha, el viento y la lenta química del agua sobre la toba volcánica continúan erosionando los cimientos y los bordes de la meseta, provocando que la huella del pueblo se reduzca aproximadamente 3 pulgadas cada año. La localidad desaparece literalmente, lentamente, bajo los pies de cualquiera que se encuentre allí. Cuando la niebla invernal cubre el valle de arcilla y solo los tejados medievales de Civita se alzan sobre la blancura, el sitio parece un castillo flotando libre de la tierra. Habitado por unos 15 residentes permanentes, el silencio de casas vacías y los gatos callejeros que han hecho de este mundo medieval que se desvanece su propio territorio. Catski Pillar, Georgia. Como un dedo de piedra gris que se extiende recto hacia el cielo del Cáucaso, la Pilar de Catski sostiene en su estrecha cima un diminuto monasterio medieval, convirtiendo el antiguo sueño humano de abandonar el mundo en algo simultáneamente sagrado, espectacular y silenciosamente escalofriante. Esta columna natural de piedra caliza de 130 pies de altura es el remanente resistente a la erosión que quedó erguido después de millones de años de viento y agua que disolvieron la roca más blanda a su alrededor, dejando una masa solitaria con paredes casi verticales y casi sin acceso posible desde el fondo del valle. En la plataforma de la cima, que cubre menos de 1600 pies cuadrados de espacio abierto, un paso inconsciente en la dirección equivocada convertiría la meditación en una caída fatal hacia el verde valle debajo. Y dado que la columna está compuesta de piedra caliza, una roca que el agua de lluvia ácida disuelve gradualmente y de forma continua, su existencia no es permanente. Cada lluvia la acorta ligeramente, cada invierno acelera la química, y la columna que ha permanecido durante millones de años se está reduciendo lentamente, siglo a siglo, hasta desaparecer. Ponerse de pie sobre ella significa estar sobre algo que en escala geológica ya está cayendo. La Pilar de Catski recuerda a quienes la escalan que la búsqueda del cielo, o de la soledad, o de un lugar más allá del ruido de la vida cotidiana, siempre ha exigido que los humanos se separen del suelo, de sus familias, y del cómodo peso de pertenecer a un sitio que no sea el borde de todo. La Casa del Río, en la Drina, Serbia. En la rugiente corriente verde del río Drina, que delimita Bosnia y Herzegovina y Serbia, una pequeña casa de madera se aferra a una roca caliza como una caja desgastada que el río olvidó arrastrar. Desafiando la lógica del flujo con obstinación,
y unas cuantas decenas de tablones envejecidos. Su cimiento no es suelo plano, sino un antiguo afloramiento de caliza y dolomita modelado por milenios de agua, una base que el río ha intentado reclamar desde que la casa se instaló allí. Cuando el deshielo primaveral llega a las montañas o se producen graves inundaciones río abajo, el caudal puede superar los 35.000 pies cúbicos por segundo, y el nivel del río puede elevarse más de 15 pies en apenas horas, presionando contra la roca con una fuerza que hace vibrar toda la estructura. Desde la distancia, la pequeña casa grisácea parece flotar en una niebla fría, rodeada de corrientes esmeralda que nunca cesan y que constantemente ejercen presión sobre todo lo que tocan. El tono esmeralda del agua proviene de los sedimentos de caliza que el río disuelve. Nacida en 1968 a partir de unas tablas rudimentarias que adolescentes locales pusieron sobre la roca como plataforma de sol, esta construcción ha sido reconstruida tras cada gran inundación y sigue como recordatorio de que la naturaleza conserva el poder de borrar cualquier pretensión humana y de que algunos volverán a erigirla sobre la misma roca. Los habitantes del pueblo cercano la pintan ocasionalmente con tonos rojizos, intentando protegerla de la humedad, aunque el agua sigue dejando su huella rústica. La Casa do Penedo, situada en Portugal, parece un vestigio de la era glacial, que de alguna manera ha adquirido ventanas y una puerta principal. Rechaza todas las líneas limpias y racionales de la arquitectura doméstica moderna en favor de algo mucho más antiguo y elemental. En lugar de apoyarse en una fundación convencional de hormigón y de ingeniería, la vivienda se encuentra estrechamente encerrada entre 4 enormes rocas de granito que fueron depositadas en la ladera portuguesa hace millones de años, mucho antes de que el ser humano pisara este paisaje. Las propias rocas forman sus muros, su estructura y su identidad fundamental. Aunque la construcción se finalizó en 1974, la casa sigue sin conectarse a la red eléctrica, dependiendo en cambio de la luz de las velas y del calor pasivo almacenado y liberado lentamente por su macizo cuerpo de granito. Esta elección se interpreta menos como una señal de pobreza y más como una postura filosófica sobre lo que debe ser una vivienda y hasta qué punto debe depender de sistemas que no controla. Ubicada en una colina verde y ventosa de la Serra da Falperra, la masa rocosa también incorpora una pequeña piscina tallada directamente en la superficie natural del granito, que roje agua de lluvia en una hueca que la propia piedra ofrecía. Bajo su techo de tejas rojas, la Casa do Penedo se asemeja más a un monumento silencioso al deseo humano de desaparecer por completo del mundo moderno. Un lugar donde la roca es la arquitectura y la arquitectura es la roca, y donde la distancia entre ambas se ha cerrado por completo. Las iglesias de madera de Arkhangelsk, Rusia. En la helada taiga, cercana al paralelo 64 grados al norte, estas iglesias de madera se alzan sobre la nieve como estructuras de cuento de hadas que han permanecido en pie durante entre 300 y 400 años, sin que una sola clavilla de hierro las una. Artesanos ancestrales ensamblaron troncos de pino de más de un siglo de edad mediante uniones flexibles y perfectamente encajadas de madera, creando conexiones que permiten que todo el edificio se expanda y contraiga con los drásticos cambios de temperatura del norte ruso, y sobreviva inviernos en los que el frío alcanza menos 40 grados Fahrenheit sin que se agriete, se parta o pierda su integridad estructural. Los techos puntiagudos en forma de tienda que definen a estas iglesias y les otorgan su silueta característica contra el cielo invernal no son meramente símbolos espirituales o decisiones estéticas. Son soluciones de ingeniería práctica, diseñadas para que la nieve pesada se deslice rápidamente por las superficies pronunciadas antes de que su peso acumulado pueda aplastar la estructura debajo. El material del techo, compuesto por miles de tejas individuales de álamo conocidas como lemej, se oxida lentamente a lo largo de las décadas y adquiere un tono plateado metálico, de modo que bajo la luz directa del sol o bajo la luz de la luna, las iglesias parecen estar cubiertas de escamas vivas de plata que cambian y relucen según el ángulo de la luz. Aisladas entre oscuros bosques de pinos y la nieve blanca durante meses, completamente silenciosas salvo por el viento que se cuela entre los árboles, estas estructuras de madera gris funcionan como algo intermedio entre la arquitectura y el paisaje. Hitos que pertenecen a la taiga tanto como los propios árboles y que albergan en sus maderas unidas el alma tranquila y perdurable del norte ruso.
Hermitage de San Colombano, Italia. Como un guardián de piedra silencioso engullido por las gigantescas mandíbulas de un enorme saliente de roca gris, este ermitaño se suspende a casi 400 pies sobre el río caudaloso del Valle d'Inón, una pequeña estructura humana en un espacio que parece haber sido diseñado por la montaña para un ocupante mucho mayor. La construcción se erigió dentro y bajo una vasta cueva natural vinculada a la leyenda de San Colombano, quien se dice derrotó a un dragón que había hecho su morada allí, y utiliza la propia bóveda de roca sobresaliente de la montaña como techo, refugio y principal elemento arquitectónico. Para alcanzar esta fortaleza del silencio, los visitantes deben ascender 102 escalones de piedra tallados directamente en la cara desnuda del acantilado, serpenteando cerca del borde del precipicio sin barrera entre el escalador y el aire abierto. El techo natural de roca, que se extiende sobre el ermitaño, funciona como un enorme paraguas protector, evitando que la lluvia directa caiga sobre la estructura y manteniendo una temperatura interior fresca durante el verano. Un sistema climático natural que también ha conservado delicados frescos interiores durante cientos de años en condiciones que habrían destruido esas obras si estuvieran expuestas. Una vez refugio de ermitaños que eligieron una separación radical y total del mundo, hasta que la comunidad se disolvió en 1782, el ermitaño sigue en pie hoy como símbolo de la forma más extrema de fe humana. La decisión de apartarse no solo de la sociedad, sino de la cómoda suposición de que el suelo bajo tus pies es sólido y fiable. Lauterbrunnen, Suiza. Deja atrás el ruido del mundo moderno y encontrarás una aldea estrechamente abrazada dentro de un valle rodeado por paredes de piedra caliza que se alzan miles de pies a ambos lados, haciendo que todo el paisaje parezca un cuenco de piedra cerrado que las montañas ensamblaron deliberadamente alrededor de la comunidad situada en su fondo. En las pronunciadas laderas del valle, pequeños teleféricos y funiculares aéreos transportan no principalmente a los turistas, sino los suministros esenciales de la agricultura en los acantilados, leche, heno y provisiones diarias, a explotaciones que de otro modo serían totalmente inaccesibles, mostrando cómo la vida aquí siempre ha dependido de la ingeniosidad práctica más que del atractivo escénico. El invierno vuelve el valle más severo y más hermoso a la vez, con nieve acumulándose en profundidades que a veces supera los 10 pies sobre los estrechos senderos de la cornisa, y la amenaza constante de avalanchas que se ciernen sobre las laderas con un peso que determina dónde la gente construye, cómo se desplaza y cómo percibe la montaña que los domina. En ese entorno exigente, antiguas casas de granero de madera, oscurecidas por décadas de sol y clima alpino, se erigen contra una hierba de un verde casi agresivo, creando un contraste visual entre la permanencia humana y la intensidad natural que parece diseñado más que accidental. Más de 70 cascadas individuales se precipitan desde las paredes del valle, algunas hilos delgados de blanco contra la piedra caliza gris, otras gruesas cortinas de agua que generan su propio viento y llenan el suelo del valle con un rugido bajo constante. Ese sonido, mezclado con el distante repique de cencerros de vacas que atraviesan los pastos superiores, crea lo que muchos visitantes describen como el verdadero ritmo de Suiza. No el sonido de relojes o ciudades, sino el sonido del agua, los animales y la piedra trabajando juntos en un valle que lleva repitiendo este ciclo desde hace mucho tiempo. Sonogno, Suiza. En el punto donde la carretera se detiene, bloqueada por montañas de piedra que no muestran interés en ser atravesadas, surge este pueblo como una fortaleza solitaria, abandonada por una civilización que siguió su camino y olvidó llevársela. Cuando la tarde llega y la luz desciende de los altos picos hacia el estrecho valle, los callejones de piedra y los muros grisáceos se vuelven más silenciosos, y todo el asentamiento parece retraerse en sí mismo, como si el propio tiempo hubiera olvidado realmente a Sonogno, entre los altos crestas graníticas del Valle Berzasca. Ese silencio de montaña se rompe, sin previo aviso, con el rugido de una cascada de casi 260 pies de altura, que lanza una niebla pálida y fría sobre el borde del pueblo, con una constancia que convierte la humedad en una característica permanente de las paredes de piedra, más que en una condición estacional. En ese remoto mundo, las antiguas casas de piedra han permanecido apretadas una contra otra durante siglos, construidas con bloques pesados, encajados con precisión,
para resistir no solo el frío y las tormentas de nieve, sino también el peso psicológico del aislamiento mismo. Pues viviendas de piedra en un valle de piedra, talladas con la misma roca que rodea el lugar, son una declaración de permanencia dirigida directamente a la montaña. En marcado contraste con el predominio del gris, un río de tono turquesa claro atraviesa cantos redondeados de rocas blancas en el fondo del valle e ilumina la composición helada, con un color que no debería ser tan vívido en un paisaje tan severo. Menos de 100 personas habitan aquí de forma permanente en la actualidad, y los antiguos senderos, los oscuros portales y el ritmo pausado de su cotidianidad hacen que el pueblo se perciba menos como un destino y más como un fragmento de la Edad Media que nunca recibió la señal de que su época había concluido. Grindelwald, Suiza. Ocultado bajo la sombra de enormes paredes rocosas que se elevan tan empinadas y tan altas que parecen inclinarse hacia el interior del valle, Grindelwald muestra una belleza suave y luminosa. Hierba verde brillante, casas de granja de madera que parecen frágiles, macetas de ventana rebosantes de flores, que contrasta casi teatralmente con el peso abrumador de los picos que lo rodean. Ese contraste entre la delicadeza del suelo del valle y la severidad de los acantilados superiores es precisamente lo que otorga a Grindelwald su carácter inolvidable, una cualidad de ternura que persiste bajo una amenaza geológica permanente. Para reducir el riesgo catastrófico de avalanchas que barran toda la comunidad en un solo evento, las casas tradicionales fueron construidas a distancias deliberadas y cuidadosas entre sí en las empinadas laderas, en lugar de agruparse como prefieren la mayoría de los pueblos alpinos, una disposición que hace que la comunidad parezca dispersada y suelta, pero refleja una comprensión centenaria de cómo y dónde la montaña mata. Aunque hoy el sendero del valle parece totalmente pacífico, pocas personas que lo atraviesan saben que el pueblo fue completamente destruido por un incendio devastador a finales del siglo XIX, y que todo lo visible ahora fue reconstruido a partir de esa pérdida. Para contemplar la magnitud del paisaje circundante como merece ser vista, se puede recorrer un camino de malla metálica, fijado directamente en la casi vertical pared de roca sobre el pueblo. Una ruta que hace que el ritmo cardíaco suba casi tan rápido como la altitud, porque la malla bajo los pies es lo único que separa al caminante de una larga caída sobre el verde valle que acaba de dejar atrás. Por la noche, una cálida luz amarilla aparece en las pequeñas ventanas cuadradas de las casas de granja dispersas por la ladera oscura, y el efecto es como luciérnagas distribuidas por la montaña, pequeñas, frágiles, cálidas y de alguna manera completamente suficientes contra la oscuridad y la piedra que las rodean.